buen día para todos ustedes, nuestros asambleístas de la Asamblea Ciudadana de Bogotá. Este es un ejercicio que vamos a hacer por primera vez en Colombia. Entonces, es organizado por el Consejo de Bogotá como corporación a través de su laboratorio de innovación política, que es Demolab. Entonces, Demolab va a organizar nuestra primera Asamblea Ciudadana. Hoy tenemos una charla muy interesante con Victoria Alsina, que es cómo definir un problema público. Entonces, todo eso que ustedes están hablando o los aqueja diariamente, Victoria nos va a decir cómo se puede definir ese problema. Entonces, les cuento un poquito sobre Victoria. Victoria es licenciada de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tiene un máster en Dirección Pública por la Escuela de Negocios ESADE y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctor en Ciencias Políticas Sociales por la Universidad Pompeu Fabra. Es profesora adjunta y directora académica del Centro para la Ciencia y el Progreso Urbano de la Universidad de Nueva York. Es investigadora y ha participado siempre en temas de públicos. Y bueno, Victoria, si quieres complementar, quieres decir algo más sobre ti, te damos la palabra. Muchísimas gracias, Laura. La verdad es que es un auténtico honor poder sumarme y participar en este periodo de formación de una iniciativa tan y tan importante como la que está promoviendo el Consejo de Bogotá a través del Lab y con la participación de todos ustedes. Así que buenos días, yo me uno desde Nueva York y un saludo muy especial a todos los asambleístas que están presentes en esta sala desde, no sé si me voy a olvidar de alguno, pero he escuchado que tenemos asambleístas de Kennedy, de Ciudad Bolívar, ¿verdad? Aquí veo en el Vamos a entrar en materia en todo el tema de lo que es cómo definir bien un problema público. Laura, ¿puedes ver bien mi pantalla? Sí, sí, sí. Perfecto. La vemos perfecto. Muchas gracias. Fantástico, fantástico, fantástico. Muy bien. Entonces, empecemos, ¿no? Porque cuando empezamos a ver cómo hay que definir un problema público, ¿qué es un problema público? Si ahora les digo cuál es un problema público o un problema que sea de interés público, de interés para la ciudadanía, seguro que a cada uno de ustedes les viene en mente un problema de transporte, un problema de movilidad, un problema de educación, etcétera, ¿no? que afecta especialmente a su comunidad. Pero a veces es difícil, es fácil decir un nombre, decir el problema es de movilidad o el problema es de transporte. Pero ya cuando te tienes que poner a describir exactamente cuál es ese problema de transporte o cuál es ese problema de medio ambiente o cuál es ese problema de educación, es cuando empiezan a aparecer las dificultades. Y pasamos un poquito de esta imagen que ven aquí a esta imagen que ven aquí, ¿no? Porque cuando se empieza a desagregar todas esas piezas del problema, pues resulta a veces complicado después volverlo a componer de una manera que nos permita seguir adelante, es decir, resolverlo, ¿no? Me gusta mucho esta frase de Einstein. Einstein no solo se dedicó a la física, también habló de muchas otras cosas. Y esta es una frase que a mí me encanta, ¿no? Porque Einstein dijo en un momento determinado, dijo, si tuviera una hora para resolver un problema, me pasaría 55 minutos definiéndolo y los 5 minutos restantes resolviéndolo. Creo que es una frase muy buena para que todos paremos un momento, todos tenemos mucha prisa en nuestras vidas, todos siempre corremos de un lado para otro, ¿verdad? Y no tenemos el tiempo ni ponemos la energía necesaria en sentarnos y dedicar este tiempo a pensar cuál es el problema que queremos resolver.
Y esto es un tema muy relevante, ¿verdad? Porque si no definimos bien ese problema, ahora veremos qué puede pasar, pero a todos intuitivamente ya podemos pensar que quizá no estaremos encontrando la solución más adecuada para resolverlo. Con lo cual, creo que esta es una frase bonita para que se acuerden en relación a la importancia de definir un problema. ¿Qué permite una definición concreta del problema que queremos resolver? Bueno, imagínense que ustedes definen que el problema que tiene la ciudad de Bogotá es un problema, y pongo este ejemplo, aunque sé que quizá no es el más importante en el caso de Bogotá, pero es un buen ejemplo para ver esto. ¿Qué pasa si ustedes dicen que el problema más importante de Bogotá es el cambio climático? Claro, ¿qué pasa? ¿Es una definición correcta del problema? Cuando yo les digo el problema es el cambio climático, esto genera más parálisis que acción, ¿no? Porque ves que es un problema tan grande, tan poco concreto, que dices, ¿dónde empiezo yo a resolverlo? ¿Cómo puedo empezar yo a trabajar para que esto se empiece a solucionar, ¿no? Entonces, es importante que la definición del problema sea más concreta y sea más accionable, ¿no? Como ven acá, en este primer punto, que produzca acción en lugar de parálisis, en lugar de pánico escénico sobre qué hay que hacer a continuación. La segunda cosa que permite una correcta definición del problema es que imagínense que ustedes en este trabajo que hacen en comisión se dedican tiempo a conversar y acordar entre ustedes cuál es el problema que la comisión pretende resolver, ¿no? O la serie de problemas que la comisión pretende resolver. Entonces ustedes con esta conversación, con esta reflexión sobre cuál es el problema, estarán realmente generando una visión común para tener un diagnóstico, para todos estar de acuerdo en lo que pasa, ¿no? Y lo que pasa es que cuando todos nos ponemos de acuerdo con lo que pasa, es más fácil que todos también nos pongamos de acuerdo en cuál es la solución más adecuada para solucionar esto que está pasando. Y finalmente, un tercer tema que es muy, muy importante también, que cuando hablamos de un problema y lo hacemos o lo definimos lo más concretamente posible, es mucho más fácil también que las soluciones que vamos a encontrar estén directamente relacionadas con ese problema. Y en ese sentido, este es un tema, el que ven ahora mismo en pantalla, muy, muy importante y que está directamente relacionado con lo que están haciendo ustedes juntos como asambleístas de la Asamblea de Bogotá. Y en lo que pasa es que ustedes y cualquier persona que participa en un ejercicio de participación ciudadana, para co-crear estas soluciones que estarán discutiendo, es muy importante que primero se pongan de acuerdo en el problema. Si ustedes no definen bien el problema, no van a saber en qué tienen que invertir la energía para buscar soluciones, ¿no? Con lo cual, digamos, y esto también pasa cuando las administraciones hacen este ejercicio, cuando el consejo, ¿no? Cuando las diferentes administraciones locales, regionales o nacionales se dedican a hablar de problemas que hay que resolver, si ellas mismas tampoco no se ponen de acuerdo en cómo deben resolver esos problemas o en cuáles son las prioridades de esos problemas, si después quieren fomentar la participación ciudadana, no saben bien qué tienen que pedir al ciudadano exactamente, ¿no? Porque no tienen claro qué es lo que pretenden resolver. Esto era un poquito para empezar a hablarles de lo que es importante dedicar este tiempo, estos 55 minutos, como decía Einstein, a sentarse y a discutir el problema. Y es especialmente importante en el caso de una asamblea como la que todos ustedes están participando. Empecemos a ver exactamente qué es un problema bien definido, ¿no? Un problema bien definido es un problema que debe ser claro. Cuando digo claro, quiero decir que se entienda bien, que no genere dudas, ¿verdad? Que todo el mundo cuando escucha la definición del problema diga, ah, claro, claro, exactamente es eso, ¿no? Pero como veíamos, también tiene que ser específico. Decir que el problema es el transporte, por ejemplo, esto no es específico, quizás claro, pero no es específico, ¿verdad? Porque es mejor decir que el problema es el tiempo que se tarda en hora punta de ir de una colonia o de un distrito a otro, etcétera, etcétera, porque hay escasez de frecuencia en los colectivos o autobuses que van de un sitio a otro. Esto es ser específico, con lo cual ustedes tienen que ser capaces
de definir un problema que sea claro, que sea específico y que además no produzca un pánico escénico, que realmente produzca acción y produzca la necesidad de precisamente empezar a buscar soluciones. Con lo cual, eso es muy, 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 muy importante. Dicho esto, ¿qué pasa si no lo hacemos bien? ¿Qué produce si no dedicamos todos estos pasos que hemos dicho y no nos concentramos y producimos una definición del problema que es incorrecta? Bueno, el primer punto es muy evidente, ¿verdad? Se pueden producir soluciones equivocadas porque podemos estar resolviendo lo que no deberíamos, que no es el problema central. El segundo punto es que podría ser, esto lo acabamos de ver, pero que podría ser un problema demasiado amplio, ¿no? Este del transporte, del cambio climático, para realmente producir soluciones, porque decimos, un problema tan grande que afecta a todo el mundo, ¿qué voy a hacer yo desde Bogotá? No, no importa, ¿no? Hay esta sensación de parálisis, si el problema realmente es muy grande. Un tercer tema que pasa si no definimos bien el problema es, como veíamos, que se obstaculiza, se dificulta la colaboración. Porque imagínense que ustedes, el Consejo de Bogotá y las otras personas implicadas no se ponen de acuerdo en qué hay que solucionar, entonces no van a poder invertir las energías necesarias en buscar soluciones. Y ahora les voy a contar una que es muy, muy importante y que normalmente nos olvidamos, que es que cuando definimos el problema, estamos realmente, cuando no lo definimos, disculpen, estamos perdiendo la oportunidad de reformularlo. Y esto no lo van a entender si no les pongo un ejemplo, con lo cual nos vamos a concentrar en un minuto ahora a ver cómo trabajar en la definición de estos problemas nos puede ayudar a reformularles. Y les voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la ciudad de Bogotá, pero que yo creo que es un ejemplo bonito para que realmente ustedes vean cómo la reformulación de problemas puede ayudar también a tirar para adelante las soluciones. Y es el conocido problema del ascensor. Imagínense, y esto es un caso real, hubo una empresa en un edificio, un rascacielos, ¿no? Un edificio que tenía muchas plantas, que hizo un cuestionario a sus empleados y vio que los empleados estaban quejosos, ¿no? Tenían siempre quejas de que el ascensor para ir a los diferentes pisos de la empresa tardaba mucho en llegar y se tenían que esperar, ¿no? Entonces hizo esta primera encuesta, hizo unas entrevistas y el problema se formuló o se definió como el ascensor va muy lento porque es un ascensor antiguo que tiene maquinaria que no está actualizada, con lo cual el problema, ¿verdad? Se veía como un tema muy centrado en la antigüedad del ascensor. Y entonces, si ustedes les digo, el problema es que el motor del ascensor es muy lento, ¿qué solución les genera a ustedes mentalmente, ¿no? Este problema, pues hay que cambiar la maquinaria del ascensor, hay que poner un ascensor nuevo, ¿no? Esto, si ustedes definen el problema como el ascensor tiene una maquinaria antigua, la solución que les viene es hay que cambiar el motor del ascensor. ¿Qué pasa, sin embargo, si se reformula el problema? Y esto es una cosa que se hizo en esta empresa y dijeron, bueno, miren en el slide que les pongo a continuación. Ven que en el cuadradito que está arriba a la izquierda pone el ascensor es muy lento. Este era cómo se definió el problema originalmente. Entonces, las soluciones, pues aquí ven a la derecha, ¿verdad? En el cuadradito de arriba a la derecha, con este problema, las soluciones era hay que instalar un ascensor nuevo, hay que actualizar el motor, hay que mejorar el algoritmo, ese que nos dice cómo el ascensor tiene que saltar de planta a planta pues para que vaya más rápido. Pero bueno, lo que se hizo fue reformular el problema. Y hablando con los empleados, se vio que realmente, lo que pasaba a los empleados es que la espera del ascensor se les hacía muy molesta, se aburrían cuando esperaban el ascensor. Si ustedes definen el problema como la espera es muy molesta, las soluciones que van a encontrar mentalmente cuando piensan en la espera es muy molesta, pues vamos a hacer que la espera se haga más corta,
que no se aburran ustedes mientras esperan el ascensor. Entonces la solución puede ser poner espejos para que la gente se mire en el espejo y se distraiga, o puede ser poner música para que la gente se distraiga con la música, o en el caso del COVID, pues puede ser instalar un desinfectante de manos y entonces, bueno, la gente se pone el gel, se mira al espejo, escucha la canción y el problema está solucionado. Quería ponerles este ejemplo porque esto mismo se puede aplicar en políticas públicas. Si ustedes se centran mucho en una definición del problema, por ejemplo, que tenga una solución muy cara, que no se pueda construir una nueva autovía o no se pueda construir un puente, entonces van a quedar encallados. Tienen que intentar ir a ver cuáles son las causas del problema y a partir de ahí intentar reformularlo de una manera que produzca una reacción a nivel de soluciones más productiva. Muy bien, muy bien. Bueno, nos estamos ya acercando a lo que serían los errores frecuentes, porque les quería comentar, antes de que hablemos todos juntos sobre algunos problemas, les quería comentar errores frecuentes, en concreto 3 errores frecuentes que normalmente se producen cuando nosotros hablamos de definir el problema, ¿no? Y en este caso, me gusta titular a este primer error, que de hecho es muy frecuente, me gusta titularlo precisamente solución busca problema. Solución busca problema, les pongo un ejemplo, es cuando un presidente municipal, por ejemplo, ¿verdad? Un alcalde, dice, el problema de este municipio es que no tenemos una piscina pública. ¿Este es el problema del municipio? ¿No será el problema que no hay espacios públicos para poder hacer deporte y la solución puede ser una piscina? Tenemos mucha tendencia todos a ser muy listos, los políticos, los ciudadanos, los académicos, sus hijos, sus padres, todo el mundo, y pensamos directamente en la solución. Y decimos, el problema es que no tenemos un polideportivo público, el problema es que no tenemos una piscina pública, y no paramos a decir que el problema es que no tenemos espacios públicos para hacer deporte y que estos son las soluciones. Con lo cual, a mí me gusta mucho llamar a este problema solución busca problema, porque tú ya tienes la solución preconcebida, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de un tema que está muy de moda a nivel mundial es este tema de la renta básica, ¿no? Aquí les ponía en la parte derecha de esta diapositiva este tema, ¿no? Por ejemplo, cuando dices la renta básica universal, eso de que todo el mundo tenga un salario mínimo, ¿no? Como mecanismo de sustento. Pues cuando dices la renta básica universal es la solución ideal. Todo el mundo a veces dice, el problema es que no tenemos una renta básica universal. No, la renta básica es la solución en cualquier caso. ¿Cuál es el problema que se intenta resolver? ¿Es el paro? ¿Es la desigualdad? ¿Es la pobreza? Con lo cual, este es un primer error. Sin entretenerme mucho más, un segundo error que muchas veces cometemos es que somos muy vagos, somos muy poco concretos, ¿no? Y entonces decimos, el problema que hay es la crisis de la vivienda. ¿Qué es esto de la El problema, aquí tienen otro ejemplo en la parte derecha, el problema es que hay una escasez de oferta. Un problema, hemos visto las características de un problema bien definido, hemos visto qué pasa cuando el problema es incorrecto, hemos visto la importancia que tiene especial interés en el caso de las comisiones que ustedes participan de tener claro que quieren resolver todos juntos para empezar la conversación sobre las soluciones. Hemos visto la capacidad que nos da esta actividad también de reformular el problema con el caso del ascensor. Y ahora, antes de terminar, les quería comentar 3 cositas más. Primeramente, que es muy importante que ustedes piensen en cuáles son las raíces del problema, ¿no?
Si el problema es que hay mucho fracaso escolar, ¿cuáles son las raíces de ese problema? Bueno, lo de buscar las raíces a todos nos parece intuitivo y de hecho una actividad muy bonita de hacer es hacer un árbol de problemas, ¿no? ¿Cómo se hace un árbol de problemas? Ustedes piensan en un problema en concreto. Entonces, por ejemplo, bueno, si están pensando en un tema de fracaso escolar, el número de niños que abandona el colegio y que no acaba su educación primaria o su educación obligatoria, en cada país tiene un nombre diferente, pero bueno, el periodo de educación reglamentario. Entonces, cuando ustedes definen un problema, hay que ver cuáles son las causas y las consecuencias y pueden poner el problema en el tronquito del árbol y dibujar las causas como las raíces y después las consecuencias como las ramitas del árbol, ¿no? Entonces es una manera muy intuitiva de que ustedes puedan dibujar en una hoja de papel cuáles son las raíces del problema, el tronco del problema y después la copa del problema, ¿no? ¿Por qué esto es tan interesante? Esto es tan interesante porque cuando hacemos esta actividad, imagínense con el caso que les decía, el ejemplo del fracaso escolar. Pues si tú estás con el fracaso escolar como tu problema y vas a buscar las raíces, puedes ver que las raíces del fracaso escolar es, por ejemplo, que las familias no tienen sustento y tienen que mandar los niños a trabajar, o puede ser que el colegio no esté dedicando la atención necesaria a los niños con problemas, etcétera, etcétera. Y cuando tú buscas las raíces del problema, a veces esto es una actividad muy buena para que te ayude a concretar el problema. Porque imagínate que has pensado en atacar el problema del fracaso escolar, pero claro, esto es un problema muy gordo, ¿no? Entonces dices, bueno, pero me voy a concentrar, ahora mi problema, mi nuevo problema va a ser precisamente uno de estos que eran las raíces, ¿no? Y me voy a concentrar en cómo los centros públicos pueden dar una mejor apoyo a los alumnos con potencial o mayor probabilidad de fracaso escolar. Con lo cual, ustedes se pueden mover del tronquito a las raíces del problema y esto también les va a ayudar a concretar. Las dos últimas cosas que les quería decir. Cuando ustedes han definido ya el problema y han hecho todo lo que hemos comentado, es muy importante que ustedes no crean que tienen la razón absoluta. Hay que verificar lo que se está diciendo. Con lo cual, hay dos estrategias principales para verificar lo que uno cree que es el problema y lo que uno ha definido como problema. Primeramente, una primera estrategia es hablar con personas y una segunda estrategia es consultar datos. Empecemos por los datos. Es muy, muy, muy importante tener datos que apoyen la magnitud del problema que hemos identificado. Y estos datos pueden ser que ya existan o puede ser que los tengamos que generar. Y puede ser pues haciendo un cuestionario, puede ser pidiendo datos a los vecinos afectados, etcétera, etcétera. Pero es muy, muy importante tener datos, ¿no? Ahora no tenemos tiempo, pero les podría poner una larga lista de problemas que se han definido y que después no encajaban con los datos que se han encontrado. Y la segunda cosa que hay que hacer es que hay que hablar con gente, ¿no? Hay que hablar con las personas afectadas por el problema, hay que incorporar la visión de estas personas, también de las empresas, de las instituciones que han estado trabajando anteriormente por resolverlo, intentar entender por qué no pudieron resolverlo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, dicho esto, a modo de resumen voy a dejar de compartir pantalla porque ya les he enseñado todo lo que os quería enseñar inicialmente y espero que todas estas cuestiones les sirvan para tener un pensamiento más ordenado y que dediquen los 55 minutos de Einstein a pensar el problema antes de empezar a buscar las soluciones. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, los que han estado, los asambleístas que han estado conectados ahora, los que van a ver el vídeo posteriormente, porque las jornadas laborales siempre son largas y complicadas. Y yo quería que utilizáramos los últimos 10 minutos que tenemos juntos, pues precisamente para contestar dudas, preguntas o comentarios que tengan nuestros asambleístas. Con lo cual, devuelvo la palabra a Laura para moderar y para continuar con la conversación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Victoria, por tu presentación, por tu charla, la importancia de definir bien un problema público, y eso es un poco lo que nos tiene hoy aquí. Este grupo de asambleístas van a tratar
de definir un problema, crear unos objetivos y buscar un consenso, tratar de buscar un consenso y acuerdos para una eventual solución. Entonces, yo le doy la palabra a quien quiere hacer algún tipo de comentario, de reflexión, pregunta, inquietud. Por ejemplo, ¿quién nos quería, de pronto nos quisiera contar de pronto un problema público? Bueno, los escucho. Abran sus micrófonos o pidan la palabra por el chat. ¿Quién abrió aquí el micrófono? Escucho. Bueno, yo tengo una pregunta para Victoria. Tania, ¿tú quieres hacer un comentario? Tania Reyes. Héctor, ¿cómo estás, Héctor? Bien, Héctor, ¿ibas a decir algo? sí, pero no puedo activar mi micrófono. Ya te escuchamos, te escuchamos. Héctor, ahorita te estamos escuchando. ¿Cierto? Sí, sí, te escuchamos. Listo, que decía que como todas las charlas que hemos escuchado estos días han sido muy interesantes y nos dan muchas luces para la actividad del sábado, ya que pues todas las actividades han sido como, para mí, pues han sido muy buenas para tener una expectativa y saber cómo va uno a participar del debate, de un debate, no digamos del sábado, sino de cualquier reunión donde uno puede debatir algún tema, porque uno muchas veces cree que tiene la razón o algunos tienen la razón y entonces ahí comienzan los problemas. Entonces la idea es que todas estas luces que nos dan podamos tenerlas en cuenta para poder participar y poder sacar un buen resultado de esta asamblea. Totalmente de acuerdo, Héctor. Y además, las energías que inviertan en definir el problema sirven también para ponerse de acuerdo en la solución, ¿no? Porque si nos ponemos muy de acuerdo exactamente consensuamos, ¿no? Acordamos entre todos qué es importante resolver, después es mucho, mucho más fácil. Las empresas tampoco hacen bien la definición de problemas. No lo hace bien nadie, nadie dedica las energías necesarias. Se hizo un estudio en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, y se vio que las empresas tampoco dedicaban el tiempo necesario a hacer la definición del problema, con lo cual no es una cosa que solo suceda en el espacio público, ¿no? Yo también les animo que en todas estas sesiones y estas conversaciones que van a tener realmente puedan sentarse y revisar las características de un buen problema, ¿no? El problema que estamos definiendo es accionable, es específico, no será una solución camuflada de problema, no tendrá jerga, no tendrá que ser más concreto. Hay que reformularlo quizá porque la manera como lo estamos formulando nos lleva a un terreno donde es imposible encontrar soluciones, etcétera, etcétera. Con lo cual yo les sugeriría que este decálogo, ¿no?, que podríamos decir de cómo definir bien un problema, pues se lo lleven en la maleta para todas las actuaciones que van a estar realizando en los próximos días y semanas, ¿no? Muchas gracias, Victoria. Así es. Em, a mí me gustó mucho el ejemplo que pusiste de la piscina, por ejemplo, que a veces el alcalde puede pensar que esa es la solución, pero la solución realmente, y ese no es el problema, que haga falta una piscina no es el problema, sino espacios donde convergemos y donde compartimos entre amigos, familiares, con los hijos, y cómo mejorar el espacio público. Si tenemos mejor espacio público, seguramente ya no vamos a pensar en que la piscina es la gran solución. Bueno, ¿alguien más, algún comentario antes de despedir a Victoria? Bueno, Victoria, yo te cuento que estamos a 2 días estamos el sábado, vamos a tener nuestra primera asamblea y nuestra primera deliberación, y el próximo sábado 12 de diciembre, son esos 2 días, 5 de diciembre y 12 de diciembre. Entonces, te estaremos contando cómo va a ser el proceso aquí en Bogotá, en la primera Asamblea Ciudadana de Colombia.
¿sí? Te agradecemos que siempre has estado muy pendiente tanto de MOLAD, que es el Laboratorio de Innovación Política del Consejo de Bogotá. Aquí estamos muy contentos que el Consejo nos apoye esta iniciativa. Entonces, asimismo, estamos expectantes a los resultados y que los concejales tomen en cuenta todos estos comentarios, recomendaciones de este grupo de asambleístas. Te queremos dar las gracias, te estaremos molestando en este tiempo. Aquí Lady nos dice que excelente charla y con los ejemplos que has puesto se entiende mucho mejor y cómo llegar a una posible solución, partiendo de definir realmente bien el problema. Lo que decías de gastar las energías en definirlo bien es muy importante, entonces este grupo se lleva todos esos insumos y bueno, muchísimas gracias, te estaremos, como te digo, te estaremos al tanto de nuestro primer ejercicio aquí en Colombia. Muchas gracias, Laura, Indira, Felipe y a todos los asambleístas. No es para meterles presión, pero el mundo les está mirando porque este es un ejercicio muy importante el que están haciendo en Bogotá, con lo cual lo vamos a seguir todos con mucho interés. Y bueno, un abrazo para todos y que empiecen muy bien el día, que ahora aún nos queda toda la jornada laboral por delante. Así que muchos ánimos. Bueno, gracias. Gracias, Victoria. Muchas gracias, Victoria. Bueno.